Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien les da la más cordial bienvenida el día de hoy, deseándoles muy buen provecho y por supuesto, si ya están con el aperitivo, con el cafecito y o similares, pues también igualmente muy buen provecho. Salvador Garrido Márquez. Mi querido Luis Octavio, muy buenas tardes. Pues aquí ya listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios. Les deseo buen apetito, que disfruten sus alimentos y pues listos ahora ya con otro tema en este año 2025. No, todavía 2024, no corramos, corramos. Este año 2025. Ya te entendí. Perdón. Un tema para este año 2025. Dame chance de terminar, mi querido Octavio, tú me anticipas, está muy bien. Ya estoy deseando que sean las fiestas. Sí, ya sé. En este año 2025 se avecinan cambios, reformas en materia laboral que van a impactar a los negocios y es por ello que tenemos a un gran invitado, mi querido Octavio. Así es, y temas laborales, que además esto tiene que ver, es un tema muy horizontal, nos afecta a muchos de justo la fuerza de trabajo del país y para efectos de conocer a nuestro invitado, ustedes ya lo conocen, pero vamos a darle un refresh con la cápsula que nuestra producción prepara cada lunes en 5, 4, 3, 2, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Arturo Ruiz Massieu, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla y posee una maestría en Derecho Corporativo por la misma institución. Actualmente es socio director de Legal Corporativo en Garrido Licona. Con más de 17 años de experiencia, Arturo ha asesorado a empresas nacionales y transnacionales en una amplia gama de servicios legales, incluyendo cumplimiento corporativo, reestructuras, fusiones y adquisiciones, entre otros. Conozcamos más sobre nuestro invitado. Ya lo vieron, queridos y queridas, Arturo Ruiz Massieu, nuevamente con nosotros, Entre Empresarios. ¿Cómo estás, Salvador? Traías porra, querido, ¿no? No lo habíamos visto, pero trajo hinchada. Bienvenido, mi querido Arturo, una vez más, Entre Empresarios. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y ustedes? Todo muy bien. ¿Ya preparados para Navidad? Ya, y como puedes ver, ya nos surgen las fiestas, nos surgen las posadas, nos surge que sea la llegada del Niño Dios, léase Santo Claus o como sea que lo festejen. Los regalitos. O no lo festejen y por supuesto los regalos, claro que sí. Y mi querido Salvador, pues ya nos diste una introducción, pero platícanos un poquito más, ¿por qué es importante este tema? Pues mira, se han venido dando algunas iniciativas e incluso ya una reforma que tiene un impacto en materia laboral. Y me parece que las empresas ya debemos de estar trabajando en estos temas que son relevantes y sobre todo anticipar los efectos que desde una perspectiva económica y también regulatoria debemos ya de estar incorporando en nuestros negocios. Entonces, platícanos, Arturo, sobre todo, recién se dio a conocer, digo recién porque estás a unos meses, vamos, una reforma a una ley que no tiene en principio nada que ver con la parte laboral. Correcto. Pero que sí está teniendo un impacto en materia laboral. Platícanos de ello. Sí, es un tema bastante relevante, incluso podríamos connotarlo hasta como polémico, porque ya hace unos meses, a mediados de este año, se reformó, y no la Ley Federal de Trabajo, se reformó la que coloquialmente o usualmente denominamos la Ley de Tratas, y dentro de esta legislación... ¿Qué tal que se trata de trata? Exactamente, ¿qué tal de que se trata de tratas? Y dentro de esa legislación se previó o se incluyó una nueva definición de qué debemos de considerar como explotación laboral. Y vamos a ubicarlo en la definición. Nos dice, explotación laboral será toda aquella relación de trabajo que exceda los máximos legales. Así de fácil. Entonces, primer punto, tenemos que interpretar o definir a qué máximos legales se refiere. Si estamos hablando de la jornada diurna, por poner un ejemplo, si estaríamos hablando, si ya me pasé de esas 48 horas, hay que recordar que la jornada diurna, y como está hoy en día la legislación, es hasta 6 días de trabajo, 1 de descanso, 8 horas diarias, entonces multiplicamos las 8 por 6, nos dan hasta 48. Entonces, bajo esta definición, si yo trabajo la hora 49, querría decir que la explotación, o que ya se está configurando mi relación laboral como explotación laboral, o en su caso, me salgo de ese supuesto, si yo trabajo las siguientes 9 horas, que ahorita vamos a platicar, como tiempo extraordinario, ¿ya sería explotación laboral? O si trabajo más allá, ¿ya sería explotación laboral? Es decir, no lo define
en ninguna parte de la ley, simplemente te señala máximos legales. Ahora, el máximo legal son las 8 horas. Pero también está contemplado que las personas puedan extender su jornada de trabajo. Correcto. En cuyo caso cabe la posibilidad de pagar un tiempo extraordinario que puede ser doble o incluso triple. Entonces, bajo este escenario, ya no sería tener este derecho a trabajar más, porque es un derecho finalmente que también tienen las personas, ya no existiría, ya no podría darse. Podemos llegar hasta esos excesos, depende cómo nos interpreten y nos aplicaran el día de mañana la norma. Lo platicábamos, lo tenemos que ver en 3 vertientes. El ejemplo que mencionabas, 48 horas, ¿quiere decir que yo no puedo trabajar 48 horas y 1 minuto y que me lo paguen doble? Eso es lo que no queda claro. No, porque si no ya caigo más allá de los límites legales. La trata. Exactamente. La segunda, como bien mencionabas, a partir, y en el mismo ejemplo de la jornada diurna, a partir de las 48 horas semanales, las primeras 9 horas de tiempo extraordinario en términos de la Ley Federal de Trabajo se pagan al doble. Y más allá de las 9 horas, es decir, si ya trabajé las 9, la 10, la 11, la 12, se pagan al triple. Okay. Pero la propia ley te señala que se paga al triple con independencia de las sanciones que para tales efectos se determine. Hablando de esas excedentes de 9 horas. Entonces, en el mercado hay 3 interpretaciones. La primera más estricta es 48 horas con 1 minuto, pues ya me podría estar cayendo en el supuesto. Segundo, 48 horas y las 9 están permitidas al 200%. Okay. Y la tercera interpretación es, incluso la del 300% estaría permitida. Es decir, tenemos que determinar y técnicamente tener todos los argumentos para ver en qué supuesto me pueden estar aplicando. Pero sí podrías caer en una situación en donde por trabajar de más, la empresa, o en este caso si tienes empleados que tienen una jornada mayor a lo que tú estableces, estás incumpliendo. Correcto. Y si incumples, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias para la empresa que tiene por sus características la necesidad de que su personal trabaje por un tiempo más allá de las 48 horas? Aquí ya estamos hablando de responsabilidad penal. Si, no importa la interpretación que apliquemos, si nos encuadráramos a juicio de la autoridad en explotación laboral, y ahorita podemos platicar de cómo podría darse el caso, aquí ya no hablamos del solo el pago de una multa. Sí hay una sanción económica, pero independientemente hay responsabilidad penal. Ahora, ¿para quién hay una responsabilidad penal que se traduce hasta en prisión? ¿Para quién sería? Si recordamos, y aquí nos salimos de lo laboral y nos vamos a lo mercantil y a lo corporativo y a lo penal, si recordamos hace muchos años hubo una reforma de miscelánea penal en la cual se estableció que las personas morales también pueden tener o ser sujetas de responsabilidad penal. Entonces, en un primer sentido, incluso la propia persona moral tendría responsabilidad penal. Ahora, ¿cuál sería la sanción para la persona moral? Podría ser la liquidación, podría ser la disolución, podría ser en su caso que no pueda ya aplicar o se le inhabilite para desarrollar sus actividades conforme a su objeto. Ese sería por un tema, ¿no? Por otro tema, los representantes y funcionarios también podrían estar sujetos de esta responsabilidad penal al ser funcionarios y representantes legales con ciertas características de la propia empresa. O sea, es un tema bastante relevante. Wow, o sea, Octavio. No, pues eso, justo. A ver, digo, entiendo que por lo que nos platican ambos, es una situación que pone complicada la cosa porque no hay certeza. O sea, es decir, hoy día no hay un caso práctico, no hay un no se ha aplicado al día de hoy sobre el cual podamos interpretar ya algo más estrictamente. Que ahí es donde justo en un evento que se llevó a cabo en Chihuahua y en donde gente de la Secretaría del Trabajo participó, afortunadamente, se dieron cuenta y comentaron esta problemática y pues desde luego están reconociendo que se debe de evaluar, hay una falta de regulación, hay una falta de claridad en torno a este punto y ahí es donde es indispensable que comencemos a trabajar para tener reglas claras y definir en qué casos estamos realmente incumpliendo con estas situaciones porque la sanción es severa. O sea, ya hablar de un tema penal o de un tema en donde la empresa tenga que desaparecer
por estas circunstancias, en un momento que no nos podemos permitir como país o como economía tener estas situaciones, creo que es indispensable atenderlo. Sí, yo creo que tenemos que visualizarlo en dos vertientes. Uno, con la cachucha de la empresa es, ok, yo como empresa no puedo dejar de pagar, porque nos pasa, y lo vemos en el mercado. O sea, no es que la empresa quiera que trabaje Arturo Ruiz 56 horas. Es que incluso Arturo Ruiz quiere trabajar esas 56 horas porque en muchas empresas y, por ejemplo, plantas productoras, manufactura, ven ese tiempo extraordinario y ya lo consideran como parte del salario. Eso, de acuerdo. Incluso a mí me ha tocado negociar antes de esto, el negociar el tema de tiempo extraordinario, cómo determinarlo, y me ha tocado sentarme y me han señalado, es que para mí el tiempo extraordinario lo necesito, o sea, no me hagas trabajar menos, no me traiga más personal, págame más tiempo extraordinario. O sea, en lugar de que quieran el tiempo libre o de descanso para tales efectos, dicen, no, yo estoy contento con mi status quo, yo lo que quiero es ese 200 o 300% que me estás pagando. De acuerdo. Ese es por un lado. Por el segundo lado, vamos a suponer que el trabajador dice, está perfecto, quiero descansar. Entonces, ¿a qué me va a obligar a mi empresa a buscar talento? El tema que el talento en México, para ciertas industrias en específicas, no es tan, ¿cuál sería la palabra? No es tan fácil poderlo encontrar. Sí. Y segundo, ya lo encontré, pero el talento que encontré es un ingeniero específicamente para tal industria, pero no conoce mi maquinaria. Entonces tengo un costo que es de los más relevantes, que es el de capacitación. Entonces tengo que volver a caer en capacitar a este personal nuevo que me va a traer un sobrecosto. Ese es el segundo punto que también tenemos que estar vislumbrando, ¿no? Uno es el tema que el trabajador quiere su tiempo extraordinario, y dos, si yo quisiera caer en traer más talento para mitigar el riesgo, y ya lo negocié y lo hablé con mis trabajadores, que exista ese talento, y tres, el sobrecosto que voy a tener por capacitarlo, independientemente del sobrecosto por la nómina, por las prestaciones y por todo lo demás, ¿no? Creo que en un inicio diste retomando las palabras de Arturo Salvador, en un inicio diste un preámbulo sobre cómo este tipo de cambios van a impactar al empresario, a las personas morales, y las reservas que tendrían que estar considerando para efectos de echar a andar también la creatividad, la imaginación, la resiliencia y ver cómo seguir operando tu negocio muy a pesar de las adversidades. En este mismo foro que mencionas de Chihuahua, recuerdo que parte de las primeras recomendaciones, y retomando lo que dice Arturo, es asegúrense de tener un correcto cumplimiento en la forma como hoy día estás llevando a cabo este pago de horas extra para tus colaboradores, y lo recuerdo claramente en Chihuahua, siendo una zona industrial y con un alto desarrollo en manufactura y otra mano de obra especializada. Decían, lo que estás haciendo al día de hoy, hazlo kosher, documéntalo, y por cualquier cosa de cómo venga la mano en cuanto al criterio, primero ten tú bien documentado cómo estás haciendo esta remuneración, esta retribución a tus colaboradores conforme a los criterios que nos estás compartiendo, Arturo. Exacto. Aquí el tema documental va a ser muy importante, porque vamos al segundo punto, ¿cómo me podrían aplicar? Ya en la práctica, no por ley, ya en la práctica, ¿cómo podemos ver que me podrían calificar, detectar y calificar que caigo en este supuesto? Una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, como lo saben, se divide en ordinaria y extraordinaria, ¿no? Y nos van a inspeccionar el centro de trabajo. El centro de trabajo lo van a inspeccionar, déjame decirlo así, en dos escenarios o dos alternativas, o dos vertientes distintas. La parte A de la inspección es la parte documental, es la que platicamos. Tenemos que tener nuestros contratos en orden, nuestras jornadas debidamente estructuradas. No es común tener, o no era común tener, una política de jornadas laborales y pago de tiempo extraordinario. Hay que tenerla, hay que implementarla, hay que documentar cómo se pide el tiempo extraordinario o cómo se autoriza el tiempo extraordinario, nuestro reglamento interior de trabajo debidamente depositado, y ya no tener el típico modelo, ya cumple, lo deposito ya. Tiene que ser un traje a la medida con base en la operación. Con eso vamos a atender y mitigar el riesgo de la parte documental de la inspección. Viene la parte de entrevistas. La parte B de una inspección es, el inspector va a ir y va a entrevistar a nuestros trabajadores e incluso a personal subcontratado en campo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que capacitar y brindar una debida comunicación a nuestros trabajadores para efectos de
que conozcan los derechos que tienen, que conozcan las alternativas que tienen y puedan dar una respuesta informada y correcta a la propia Secretaría del Trabajo. Me acabas de hacer recordar una historia de terror que nos platicaron precisamente en este foro, y ahí te va, long story short. Imaginen el escenario, es una fuerza de trabajo, mano de obra en una industria, manufactura, su jornada de 8 horas, concluye, pero ellos aprovechaban y tenían instalaciones deportivas en el mismo centro de trabajo, y entonces se iban a jugar fútbol, básquetbol, hacían alguna actividad, pero no hacían el checkout, digamos que no registraban la salida. Se quedaban 3 horas diarias. Exactamente. Entonces, cuando viene una inspección, dice, oye, estos pelados están trabajando 15 horas al día, macho, y veo que no les estás pagando esas horas extra. Dice, no, espérame, aquí la planta, cuando es el corte, la planta se vacía, no hay forma. Pues es que no me hace sentido. Y entonces, investigando, las razones... Y fue un tema de controles. Sí, los controles, pero para efectos del caso que nos estás poniendo sobre la mesa, esta es historia de terror, porque entonces no solamente no tienes ese control, sino que no tienes un registro de las supuestas horas extra que tendrías que estar pagando. Y bueno, afortunadamente todo salió bien para el contribuyente, no hubo una contingencia como tal, hubo un acercamiento con la autoridad y eso ayudó como a desembocar los porqués detrás de... Y también sirvió para que hubiera un control interno más estricto. Exactamente. Pero no solamente eso, o sea, tenemos de trabajar en la parte de procesos, de controles, pero también en la parte financiera. Esta regla, estrictamente hablando, Reservas. me va a llevar a que si yo ya no puedo contratar gente para que trabaje horas dobles, horas extras dobles o triples, tengo que contratar a otras personas. Correcto. Porque si dentro de lo que es la interpretación de la ley me llevan al extremo. Ese extremo de no solamente trabajas 48 horas o 40, que hay una reforma que se está planteando y ahorita vamos a también comentar, vamos ¿no? para allá. Pero bueno, si son 48 horas, pues tú ya no puedes trabajar más. Entonces, pues yo tengo una producción que no puede parar, un proceso que requiere personal adicional y que ese proceso justo era cubierto por esta gente que se quedaba un tiempo adicional. Y que quería quedarse. Entonces tengo que contratar y eso tiene un costo. Tengo que capacitar, como bien apuntas, y eso tiene un costo. Pero además ese nuevo trabajador pues percibe un nuevo salario, nuevas prestaciones, nuevas condiciones, requiere ropa de trabajo, herramientas de trabajo, y todo esto implica un impacto severo para las empresas que requieren obviamente esa mano de obra. Tus costos se pueden ir al doble, al triple, o sea, es una calca, una réplica. Es espantoso. Y en este foro justo se plantea por muchas empresas esa preocupación, y es ahí donde me parece que las empresas y sobre todo la autoridad tiene que emitir reglas para aclarar esta situación. No podemos estar así. Y bueno, ya toqué el tema, en este caso... De la jornada. De la jornada. Y ya vimos que esta situación particularmente tiene un impacto en lo que es las empresas por un tema financiero o de la jornada de trabajo. Al respecto, ¿qué se viene? Va a ser peor todavía, porque hay una iniciativa. ¿En qué sentido? Esta iniciativa no es nueva en el año. O sea, la dejaron, de hecho, estuvo muy platicada, y déjenme decirlo así, la fueron pateando por otras reformas más relevantes que ya conocemos, hemos platicado incluso aquí en este foro, y tentativamente iba a entrar a finales de este año, que es la famosa jornada o reforma a la jornada digna. Ya no se va a realizar este año, pero ya públicamente lo dijo nuestra presidenta, que es un tema que se va a tocar y que se va a aprobar durante el siguiente año. Ahora, ¿de qué se trata este tema de jornada digna? En pocas palabras lo platicamos en el ejercicio. La jornada diurna máxima en este ejemplo quedamos que eran 6 de trabajo por 1 de descanso. En pocas palabras ahora serían 5 laborables si pasa como tal y 2 de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que va correlacionado a lo que platicábamos con la explotación laboral. Si antes estábamos en la interpretación de que a partir de las 48, yéndonos a un extremo, me quisieran configurar que estoy en explotación laboral, o las primeras 9 horas, o del 300%, ahora nos reducen a 8 horas
nos reducen a 40 horas. A partir de la 40. A partir de la hora 40. Entonces es un tema muy relevante tanto para efectos de esta norma que es la explotación laboral, como para efectos, y lo platicado muy bien, si ya creemos que vamos a tener un impacto por la explotación laboral, ahora imaginen los sectores productivos que les vamos a quitar un día. Claro. A todo el sector productivo. Y también veámonos en temas de plataformas petroleras, empresas de seguridad y vigilancia que trabajan turnos corridos, temas de siembra. O sea, sí se va a hacer un impacto muy relevante. Sí. Y ahora, no solo nos vamos a enfocar en, nos quitan un día, ok, nos van a dar una transición razonable para efectos de aplicar la norma y buscar ese talento, reestructurar jornadas. Como están los transitorios, la respuesta es no. Como están los transitorios es, hoy se aprueba, mañana se publica, pasado entra en vigor. Entonces hay que estar muy expectativos y hay que estar monitoreando esta reforma y buscar que al menos, si pasa como está, nos den una transición razonable para que nosotros como empresarios podamos revisar, ajustar nuestro modelo de negocios y nuestro modelo de operación para poder hacer frente a esta reforma, ¿no? Esa es una visión. Yo si estuviera en los zapatos hoy día del empresario, más bien ya tendría que estar haciendo un plan. Desde ahorita. Para poder estar, de alguna manera, si el día de mañana entra en vigor y sobre las bases de lo que, más bien se acepta, sobre las bases de lo que nos comentas, yo ya tendría que tener listo mi plan de acción para qué voy a hacer en el momento en el que esto vea luz. Pero fíjate que esto es importante porque no es elaborar un plan, todavía no implementarlo. De acuerdo. Correcto. No, claro. Es el rompas en caso de emergencia. Aquí lo importante es que tú tienes que establecer ya un plan para el caso. Lograr tu operación. Exactamente, en el que se concrete esto, estar listo e implementarlo. Porque lo contrario, si tú dices, ok, como ya viene el lobo, lo inicio a partir del 1 de enero del 2025, inmediatamente vas a tener un impacto financiero en tu negocio espantoso. No hay forma. Y bueno, y no solamente eso. Te aseguro que a nivel de trabajadores van a decir, oye, ¿cómo que me quitas los tiempos extras? O desde este momento me los tienes que pagar, pero oye, tengo la parte de la ley de trata de personas y se vuelve esto un caos. De acuerdo. Y de ahí se puede venir una situación, en este caso social, muy fuerte. Favorable. Y yo creo que aquí es donde, desde la perspectiva del empresario, las autoridades, los trabajadores y desde luego inclusive también los sindicatos deberían de sentarse y estudiar todos estos aspectos para determinar las reglas particulares que deben de observarse, o de lo contrario va a generarse un hueco que pues puede impactar severamente a las empresas. Y creo que de manera incluso informal, yo he escuchado en varios foros, digamos que la receptividad de parte del trabajador tampoco es tan esperanzadora por lo que acabas de decir, Arturo. O sea, lejos de verlo como, me van a quitar trabajo, es como de, me van a quitar ingreso, recurso económico. Hay mucha gente que antes de necesitar descanso necesita comer. Y lo que necesita precisamente es llevar alimento, y el recurso económico es indispensable para esos efectos. Y más cuando hablas de gente que tiene escasa una situación económica no tan buena, holgada, en donde pues obviamente si tú tienes hijos, tienes esposa, tienes familia, dependientes económicos, esos dependientes necesitan ir a la escuela, necesitan comer, necesitan vestir, calzar, pues la única forma es teniendo que trabajar horas extras. O sea, hay un dicho, independientemente de la necesidad que pueda tener una persona, nos acostumbramos. Hay un dicho de que entre gastas lo que ganas, o entre más ganas, más gastas. Es tan sencillo. A Roberto Ruiz ya se acostumbró a ganar 8,000 de salario ordinario y 5,000 de tiempo extraordinario. Ya te aumentaste el sueldo, sin querer. Ya me lo aumenté tantito. Entonces, en pocas palabras, ¿qué pasa si le voy a quitar 5,000 pesos? De lunes para martes. No, yo ya tengo compromisos por los 13,000 pesos. Así de sencillo. Un escenario complicado, retador, para la perspectiva desde donde lo veas, para el empresario y por supuesto también para el colaborador. A ver, hablando de retos, tenemos el reto de ir a la pausa, queridos. Lo lamento mucho, la plática está sabrosa. Pero por el momento nosotros vamos por un fresquito también. Vamos a aprovechar aquí fuera de cámaras. Sírvanse a hacer lo mismo y los esperamos de vuelta en el siguiente bloque de Entre Empresarios. ¿Por dónde?
por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy nos acompaña Arturo Ruiz Massieu, socio director de la práctica legal corporativa y prevención al lavado de dinero en Garrido Licona, quien nos está platicando sobre este cierre de año, algunas iniciativas, otras ya reformas en la materia laboral y bueno, un panorama 100% retador para el empresario, para el colaborador y por supuesto el impacto que éstas tienen o podrían tener de cara al próximo año. Y sobre estas bases, mi querido Arturo, despedimos el bloque anterior ya redondeando el tema de la jornada laboral digna, esta reducción de 48 a 40 horas y sobre estas bases, pues, ¿qué más tenemos en la materia? Sí, aquí únicamente para cerrar el punto de jornada, que creo que vale la pena, porque lo que platiqué hace ratito, no les expresé o no terminé la idea de cómo nos podrían aplicar esta norma. ¿Quién nos podría decir esto es explotación laboral correlacionado al tema de jornada digna? Uh-huh. Y acotaba el tema de las inspecciones. Cuando se realiza una inspección, el inspector, la Secretaría del Trabajo, tiene la facultad por reglamento de que si durante su proceso identifica la comisión de un delito, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía. Entonces, ¿cómo podríamos, desde el punto de vista práctico, cuál sería nuestro riesgo de que nos aplicaran esto o de que nos levantaran la mano de que aquí hay un tema? Es a través de la propia Secretaría del Trabajo, que sería un denunciante o presentaría una denuncia contra la empresa Juanito SADCB ante la Fiscalía, abriendo ya la posibilidad de una responsabilidad penal para la persona moral, funcionarios y en su caso representantes legales, ¿no? Entonces es un tema muy relevante porque de lo laboral, de una inspección laboral que eran multas, mi contingencia era una multa económica, cuantiosa, pero una multa, me termina transformando un tema de responsabilidad penal por no tener controles o no debidamente implementado el tema de jornadas laborales, ¿no? Y esta inspección pues te puede llegar en cualquier momento, ¿cierto? O sea, digo, más allá de que... Te puede llegar... Ya nos han platicado también algunos invitados que pertenecen como a las diferentes instituciones, que no es que sean gratuitas y se las inventen de abajo de la manga. Siempre tienen un fundamento, pero bueno, vamos, todos estamos expuestos a que pueda suceder. Exactamente, te puede llegar, yo le digo por tómbola, literalmente, porque entras, tu RFC, entras en el portal o en el programa de la propia Secretaría del Trabajo, te detona una inspección que son las inspecciones generales ordinarias, en las cuales se dan año con año para verificar condiciones generales del trabajo. Llegas, te dejan un citatorio, al día siguiente se presentan, te revisan las condiciones dentro de la cual está jornada. O las extraordinarias, que a solicitud, queja anónima o no de cualquier tercero, sea trabajador o no, te detona una inspección. La diferencia es que aquí no hay citatorio. Aquí simplemente te llegan, tocan la puerta y entran, ¿no? Lo que he observado en la práctica es que este fenómeno de denuncias anónimas
generalmente se están dando por las mismas personas pertenecientes a la empresa, a la organización, o gente que sale de la organización y que en muchas ocasiones da estas denuncias por haber salido, haber tenido diferencias o haber manifestado algunas inconformidades o por cualquier otra situación particular que quizás, aun y cuando la empresa esté cumpliendo, se puede detonar. Exactamente, esto ya es a título personal, un tema que creo que deberíamos profundizar y ser sujeto de reforma en el reglamento es que sí se acredite o por lo menos se sustente el por qué la queja, porque simplemente es, yo mando un correo electrónico mañana en contra de la empresa JSB al correo electrónico del Departamento Jurídico de la Secretaría del Trabajo y ya le generé la obligación a la Secretaría de hacerme la inspección. No importa si es inventada, no importa si yo tengo calidad de proveedor, de competencia de la propia empresa, o sea, no tengo que acreditar en calidad de qué estoy proporcionando esa denuncia. O por falta de aclaración, tuvimos un caso, en este caso Arturo, en donde una persona salió de la empresa y exigía en este caso el pago de PTU y desafortunadamente no le informaron debidamente que el pago de PTU no procedía porque había existido pérdida. Otro caso en donde el pago de PTU, el cálculo, se le dio y pues le tocaba una cantidad de 10 pesos y él pensaba que debía haber sido 50 y no hubo la explicación para justificarle, oye, pues lo que te corresponde son 10 pesos, no 50. Él, al no recibir esta explicación, fue y se quejó. O el tema de un aguinaldo que eventualmente la persona puede pensar que se le está descontando algo que no es correcto, o el tema de incluso de herramientas que de repente por un mal uso se le cobran y la persona entra en desacuerdo. O sea, hay una cantidad de casos que nos ha tocado vivir a últimas fechas que están detonando estas inspecciones. Y en adición a las inspecciones por tómbola o por sorteo que las autoridades están llevando a cabo, hablando de la Secretaría del Trabajo, pues resulta que estas denuncias están siendo cada vez más frecuentes y entonces ponen en una situación compleja a la empresa. Y ahí es donde me parece que es indispensable que tengamos el cuidado dentro de nuestra organización para comunicar adecuadamente esto en cada caso particular, con cada persona, en cada salida, en cada relación. El tema de capital humano y una persona que esté cuidando todos estos detalles hoy se vuelve vital. De repente no cuidamos las formas o los procesos y hoy esto nos puede costar bastante si no lo controlamos. Sí, el tema de capital humano, de nuestro departamento de capital humano, tiene una relevancia hoy en día enorme. Porque tiene el reto de lograr de que el trabajador o extrabajadores, los que ya se nos están yendo, prefieran o tengan la confianza de acudir con ellos antes de acudir con su líder sindical, antes de acudir con la autoridad. Es decir, que haya esa transparencia y confianza para decir, oye, ¿me pagaron 3,000 pesos de PTU o no me pagaron PTU? Tengo esta información y no, con todo respeto, no la entiendo. Yo me dedico a la operación y no entiendo de declaraciones anuales. Explícame por qué, o no entiendo de normatividad laboral o legal. Explícame el por qué y poder aterrizarlo y tener un excelente clima laboral, porque también lo que te detonan estas inspecciones, independientemente de la sanción económica, que puede ser fuertísima, hablamos de que la multa general se puede ir a 5,000 UMAS, que son 500,000 pesos, pero por trabajador afectado o evento de incumplimiento si no lo trata, o si no lo resuelvo correctamente. Pero independientemente de esa sanción o implicación económica, también me va a traer o me va a afectar en mi clima organizacional. Entonces, lo que fue tal vez ni siquiera descontento, un trabajador que no entendía un punto en específico y que tenía dudas, generó a 2 o a 3 o a 4 o a 5 que van generando más contingencias para la empresa cuando tal vez era muy transparente, ¿no? De acuerdo. Sí, genera ruido y esto pues tiene una consecuencia. Ya asomaron un par de temas que entiendo también los traes ahí en el tintero, que es aguinaldo y PTU. Sí. No sé si quieran que lo avancemos porque la verdad es que le vas jalando más hilo a la media y vamos sacando más tema. Pero lo cierto es que también hay un par de tópicos interesantes. Sí, exactamente. El tema, y sí, yo creo que es el momento idóneo porque incluso también va a ir vinculado con las propias inspecciones. El tema aguinaldo. Vamos a empezar con el aguinaldo. Esto ya lo veníamos escuchando
Hoy en día hay una iniciativa presentada que aparentemente puede llegar a pasar también o aprobarse, discutirse y aprobarse durante el siguiente ejercicio, que le denominan también aguinaldo digno, al igual que jornada digna, ¿no? ¿De qué se traduce esto? Es que en lugar de tener 15 días, o que el trabajador tenga como derecho mínimo 15 días de aguinaldo, tendrá 30 días. Es decir, nos van a duplicar el tema del pago del aguinaldo. Hay que recordar que el aguinaldo se paga en proporción de lo elaborado durante el año. Si laboré todo el año y pasa esta reforma, hablaremos de un pago a 30 días. Si trabajé medio año, se va a hacer en lo proporcional y en el ejemplo serían 15 días correspondientes. Y ahí van varios temas relevantes. Primero, ¿cuándo se paga el aguinaldo? Muchas empresas, muchos empleadores nos hemos encontrado, incluso me ha tocado tener inspecciones que me dice la empresa, oye, defiende que pague correctamente el aguinaldo, porque lo pagué el 20 de diciembre, lo cual es incorrecto. La ley señala que debe ser antes del 20 de diciembre y es el 19. Pero vamos a suponer que nos vamos al 19. ¿Qué pasaría si mañana pasara la iniciativa y la reforma de aguinaldo digno? O que pase en abril del siguiente año. Es decir, que no pase al día 1 de un ejercicio. ¿Me explico? Ahí vamos a caer en dos interpretaciones dependiendo de cómo esté el transitorio. El transitorio de esta iniciativa lo que nos dice, al igual de que la jornada digna es, se publica y al día siguiente de su publicación entrará en vigor. Entonces, en el ejemplo que se apruebe mañana o en el ejemplo que se apruebe en junio, primera pregunta que tenemos como empresarios que estar valorando. ¿Qué quiere decir? Que voy a pagar el proporcional de 15 días por mis primeros 6 meses y el proporcional de 30 por mis segundos 6 meses. O quiere decir que debería aplicarse todo el año porque entró en vigor y fue antes de la fecha de pago. Claro. Ese va a ser un tema de interpretación que regresamos a explotación laboral, que regresamos a jornada digna, que al no estar debidamente redactada la norma y los transitorios, vamos a caer en interpretación. Entonces vamos a tener que defender o una posición u otra. Hay que pensarlo y ponernos la cachucha de empresario. ¿Qué pasa si me la aprueban? Voy a inventar hasta el 15 de diciembre de 2025. El empresario chico o pequeño y mediano van a estar preparados para pagar o van a tener provisionados y van a tener el doble de todo, de lo correspondiente al aguinaldo de 2025 para sus colaboradores. Exactamente, bajo la interpretación que platicábamos. Sí, es, ¿no? Clarísimo. Entonces ahí vamos a entrar en un tema de técnica jurídica bastante interesante, pero también vamos a entrar en un tema práctico, porque si yo soy una empresa muy grande, que tengo 5,000 trabajadores, que tengo un contrato colectivo operativo, activo, con un sindicato fuerte, así yo tenga técnicamente la razón como empresario y como abogado, ¿en qué voy a caer? En una negociación con el secretario general del sindicato para efectos, él, con su cachucha de yo, representante de los trabajadores, voy a buscar el mejor interés, no me importa si técnicamente estás en lo correcto o no correcto. Yo les prometí a mi gente, aquí dice 30 días, 30. Quiero mis 30. Es un tema financiero, legal y de operación bastante relevante. Hablábamos en el bloque anterior justo el tema financiero y de tener las famosas reservas, Salvador. Pues esto nos lleva, y las contingencias respectivas, nos lleva al mismo escenario, Arturo, Salvador, a tener un plan de acción, el rompas en caso de emergencia, financieramente pues ya la parte administrativa y de los dineros de cada empresa tendrá que estar arrastrando el lápiz para ver cómo lograr este guardado, me permito decirlo de esta manera, por si sí o por si no, pero pues nosotros estamos preparados a que si el criterio me favorece o me desfavorece, pues yo ya lo tengo listo, ¿no? Por si viene el golpe, por si llega el lobo, decías tú hace rato. Sí, en general todos debemos estar preparados y siempre el tener ese guardadito, déjame denominarlo de esta manera, nos va a ayudar justo a afrontar todos estos retos, ya sea de costos extraordinarios o costos excepcionales que surgen en el día a día. Y esta es la dinámica de los negocios. Y también te va a cambiar el negocio. Te cambia el negocio. Obviamente esto tiene un impacto no solamente en la empresa, sino en los trabajadores, insisto, también en la economía. El consumidor. Y me parece en el consumidor, desde luego, bien apuntado por Arturo. Entonces habrá que ir con cuidado en este tema, primero estableciendo un plan
el rómpase en caso de incendio, como tú bien apuntas. Y segundo, tener una reserva guardadito para que en caso de que entre tengamos lo necesario para poder afrontar este reto. En una situación económica que hoy, con muchos retos, que hoy se ven complejos, o sea, no estoy diciendo que estemos mal, pero ante estas situaciones de la reciente incorporación del presidente Trump y de todas estas cuestiones económicas globales que estamos viviendo, pues esto es delicado. Y bueno, pues estamos hablando del tema de aguinaldo digno. Correcto. Pero también PTU está haciendo otra vez ruido en torno a que se deberían de eliminar los límites. ¿Es correcto? Es correcto. Si recordamos, me voy a ir para 2021. En 2021, como parte de las negociaciones con las cúpulas empresariales, se determinó, ok, vamos a ceder, nosotros empresa, pero vamos a llegar al tema de hay que topar la PTU. ¿No? Me voy a traer a los trabajadores a las empresas operativas con las reglas de subcontratación de servicios que ya todos conocemos, pero tópame el tema de PTU. Y llegamos a 2 topes específicos, o los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, lo que más le convenga al trabajador. En el mismo 2021, ya que entró en vigor la reforma, si lo recuerdan, entró en septiembre de 2021, se levantó la mano el Partido del Trabajo y buscó una iniciativa o presentó una iniciativa de reforma para ajustar o modificar o eliminar estos topes. No caminó, ha pasado el tiempo y nos acaban de presentar una nueva iniciativa que es bastante preocupante y regresamos a lo que platicábamos. La redacción deja mucho que desear. Lo que nos dice esta iniciativa y si pasara sería, se eliminan los topes, de hecho no solo se eliminan, se prohíben los topes expresamente, quedaría prohibido el tema de prohibir, perdón, valga la redundancia, establecer los topes de PTU. Y el segundo tema preocupante, nos establece un mínimo obligatorio para efectos del pago, que equivalente al promedio de los últimos de los últimos 5 años de la PTU recibida por los trabajadores. Y ahí nos abre un sinnúmero de interpretaciones y problemas que debemos de analizar como empresa. Primero que nada, si se elimina y prohíben los topes, los 3 meses y el promedio de los 3 años no es el único tope. Hay que recordar que tenemos el tope de 30 días. Si lo recuerdan, la propia Ley Federal de Trabajo, y esto no es una reforma reciente, esto tiene muchos años, nos establece que las empresas o los empleadores que se dedican al arrendamiento de bienes, por ejemplo, al otorgamiento de créditos y recibir ingresos de sus intereses, los trabajadores estarán topados hasta un mes de salario. Ese tope ya existía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si pasa esta reforma, ¿ese tope también se eliminaría? Aparentemente sí. Sí. Está en el mismo artículo, solo que se le olvidó al legislador que había otro tope ahí. Otro tope que también está en el mismo artículo. Si recuerdan, los directores, gerentes y administradores están exceptuados de PTU. Sí. ¿Podría considerarse un tope o no, o sería una excepción? Otro tope, los trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza están topados para efectos de salario relacionados con PTU al sindicalizado más alto o al sindicalizable más un 20%. Entonces, si elimino los topes de PTU, ¿quiere decir que también voy a eliminar el tope para trabajadores de confianza? O sea, ese es el primer tema que yo creo que entraría a discusión en la práctica. Ya aprobándose, vamos a ver cómo camina esto. Está complicado todo este tema. En síntesis, te va a llevar a que eventualmente hoy el pago de PTU que se va a hacer inclusive el próximo año puede ser mayor. Exacto. Habrá que determinar cuándo entra en vigor, pero aquí la parte relevante es que en caso de llegarse a aprobar esta ley o esta reforma a la ley, pues obviamente va a haber un efecto inmediato en la economía de las empresas. Afortunadamente para los trabajadores va a ser positivo, pero para las empresas no lo va a ser tanto. Y desafortunadamente aquí lo que yo veo es que esto es como el cochinito que le exprime, o a la gallinita de los huevos de oro, que llega un momento en el cual pues ya no va a dar huevos. Y esa parte me parece que desde una perspectiva empresarial, de gobierno y como trabajadores tenemos que cuidar. No podemos explotar tanto a esta gallinita, en este caso a una empresa, porque finalmente de ello vivimos. Y no estoy diciendo que no sea correcto incrementar, no estoy diciendo que no sea correcto tener un
salario digno, aguinaldo digno, PTU, etcétera. Pero hay que ver hasta dónde da la empresa. situación permite dar esas situaciones de beneficio a las personas en general. Sí, yo creo que para resumirlo, y lo dices muy bien, Salvador, es, si no hay fuente de riqueza, pues no va a haber trabajo, que va a generar desempleo o pudiera generar desempleo por cierre de empresas. También hay que recordar que no solo tenemos mercado nacional, tenemos empresas extranjeras que invierten en México. Exacto. Y que la PTU, como no es usual en la mayoría de los países, una figura como esta, lo ven como un sobrecosto usualmente, o lo valoran como un sobrecosto para efectos de cuánto voy a pagar en México por fuerza de trabajo. Si nos incrementan, también pudiera darse la posibilidad de que las gallinas que estén aquí ya no puedan dar huevos, y que las gallinas que quieran venir para acá Mejor ya no se quieran acercar. no se quieran hacer, o lo valoren o lo tengan que evaluar con más detenimiento, ¿no? Es que este efecto de relocalización o nearshoring Exacto. que estamos viviendo nos va a llevar a que las empresas digan, oye, si ya se está incrementando los costos, la regulación y todos estos temas, ¿qué tan viable es invertir en México? Sí, es y correcto. yo creo que todavía lo es, porque esto no debe de espantar a los empresarios en general, pero sí debe de generar que tengan una conciencia y un análisis profundo en torno a esto, y también hacer reflexionar a las autoridades sobre los impactos que todas estas reformas y cambios pueden tener, ¿no? Sí, yo creo, y lo platicábamos en el corte anterior, hay que ser preventivo, no nos podemos esperar a que nos aprueben la norma, aplica mañana y háganle como quieran. Hay que ser preventivo, hay que tener compliance, hay que reestructurar, o sea, no podemos seguir trabajando como lo veíamos haciendo los últimos 10, 15 o 20 años. Y yo te diría que también conciencia, porque todo esto también se está dando como producto quizás de un abuso que hubo hacia las personas trabajadoras, hacia los empleados, en donde las condiciones quizás no eran las más óptimas. Y me parece que ese abuso también por parte de algunas empresas y personas en los negocios, pues está generando que esto se revolucione. Pero tenemos que guardar ese equilibrio. La parte esencial es el equilibrio. Es el decir, ok, tenemos que dar, aportar en beneficio de la gente que lo requiere, del trabajo, de la parte económica, pero sin acabar con el negocio. Me gusta el comentario porque rescato el tema de la reforma laboral, que ya lo ponía Arturo sobre la mesa, 2021, que vino a nivelar la balanza. Creo que en ese sentido estaba muy dirigida, muy encaminada a retribuirle, a regresarle parte de esto que perdió el colaborador a lo largo de muchos años, y creo que ha sido positivo a todas luces. Ahora, quiero yo, digamos que poner este comentario en la mesa, que si bien pareciera que el escenario es retador y lo va a ser sin duda, pero quiero pensar que no vieron luz estas iniciativas en 2024 porque tengo la esperanza de que se está tejiendo fino para que este impacto económico no sea devastador sobre las empresas, que haya fuente de seguir generando riqueza para que se siga generando empleo, y que de alguna manera este tejer fino esté considerando todas estas lagunas que probablemente hoy a 30,000 pies de altura estamos percibiendo, Arturo. Sí, yo tengo la misma esperanza, déjame decirlo así, ya comentaron que sí se van a caminar, comentaron que sí se van a discutir. No quiere decir que se van a aprobar tal cual las estamos viendo ahorita, claro, pero ahorita lo que nos toca es opinar sobre las bases que tenemos. Claro. Un tema bastante relevante, y ahorita me regreso al tema PTU porque se nos fue, déjenme decir, lo peor de esta iniciativa no es eso, hay el punto del mínimo. Pero hay que recordar, hablando de las iniciativas y reformas, que en 2026 viene la negociación del TEMEC. Y una parte que va a estar discutida, o muy discutida, va a ser el capítulo laboral respecto al TEMEC. Porque a la luz de nuestros socios comerciales, no necesariamente hemos cumplido con todas las condiciones que habíamos acordado. Voy a hablar únicamente por la parte laboral. Entonces, parte de estas iniciativas, parte de estas publicaciones o posibles reformas, también pueden ir encaminadas o podrían estar vinculadas el día de mañana a buscar o tener un margen de negociación con... Ya te caché. Por el propio renovación del TEMEC. Claro. Que aparentemente no va a ser una renovación como la platicamos hace un año.
Hace un año es una renovación, nos sentamos, ajustamos y se va. Aparentemente va a ser una renegociación de los términos actuales, ¿no? Va a ser un retratado. Exactamente. Una versión 3.0. Eso es lo que se escucha en el mercado y en los foros, ¿no? Ahora, si me regreso al tema PTU, a mí me preocupa más el segundo aspecto que el primero, incluso. Porque cuando hablamos de que va a haber un mínimo garantizado de promedio de los 5 años, les pregunto a ustedes cómo opinarían. Eso es fatal, porque si eventualmente tú tienes Pérdida. un año que fue fatal en tu empresa, pues además de que te fue muy mal, vas a tener que pagar una cantidad de PTU, eso está complicado. Pero bueno, llegamos lamentablemente también a una situación donde debemos determinar, lamentablemente con este programa, Octavio, Sí. no nos dio tiempo. No, teníamos por ahí temas de NOM, que bueno, esos vienen para 2025. Pero grabemos otro, en este caso, episodio, en este caso de las NOMs y de todos los aspectos, Octavio. Lo que se nos quedó programamos. pendiente. Perfecto. Sí, claro. Si te parece bien, Arturo. Yo entonces, encantado, ya saben que encantado de venir por acá a Y visitarlos. casi no se te da el Casi no. reflector, casi no se te da la palabra, te es ajeno. Pues me gusta poquito. Bueno, a ver, en un concepto, ¿cómo sintetizas reforma y las iniciativas para 2025? En una palabra, prevención. Prevención, me encantó. Muy bien. Pues, queridas y queridos, mi querido Arturo, nuevamente muchas gracias por Muchas habernos gracias, acompañado. Salvatore, Un abrazo. fuerte abrazo para todos, queridas y queridos. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un beso y un abrazo desde Entre Empresarios, Canal 8 de Televisión, Heraldo Televisión. Chau, bye.